En Comprometidos queremos saber cómo están viviendo los autónomos de los distintos gremios esta situación. Por eso hoy queremos hablar con Josécho Martínez. Él es el director de IZ4, es una empresa de rehabilitación que sobre todo basa su trabajo en la calidad, en la eficacia y en la gestión integral. Pues estos tres valores son los que nos va a transmitir en esta charla. Él va a ser una persona que nos va a dejar muy claro cuáles son las medidas que se podrían tomar, pero siempre desde la calidez y la serenidad. Hola, Josécho, ¿qué tal? ¿Qué tal lleváis el confinamiento? Muy bien, Isabel. Nosotros somos una empresa de construcción, de rehabilitación de edificios residenciales y, a nivel de empresa, con todas las limitaciones que la ley establece, ¿no? que establece la ley, y a nivel personal, pues como todo el mundo, con muchas ganas de terminar y de volver a una semi-normalidad o lo que salga de aquí. Sí. Sí, porque vosotros habéis continuado con vuestra actividad laboral a pesar de haber estado un par de semanas cerrado, pero claro, compatibilizar también vuestra actividad profesional con la actividad personal será algo complicado, ¿no? Sí. Bueno, en una constructora hay dos tipos de empleados, por así decirlo, ¿no? O sea, sería el técnico en sí, que ya tiene una posibilidad de desarrollar una parte de su trabajo, no toda, en oficina, y por tanto se puede llevar a un teletrabajo, que es una práctica además que yo hace muchos años que practico por temas personales, pero que es muy, de hecho, fructífera. De hecho, el que la descubre, descubre bondades en el teletrabajo que a veces, ¿vale? Que a veces no disfrutan el trabajo normal. Y luego está la otra parte, que sería el personal de obra, que directamente no puede trabajar, o si lo hace con las limitaciones que establezca la ley en cada momento. Sí. Bueno, es una buena manera de compatibilizar porque indudablemente el teletrabajo es algo que estamos por descubrir en este país. O sea, sí que Sí. hay empresas que ya estaban volcadas en ellos, pero muchas no. Y es una manera de trabajar de una manera también muy, muy eficiente, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, yo hace muchos años que teletrabajo porque tengo en el extranjero una residencia y parte de mi familia, y voy periodos largos, trabajo eh, por internet, teletrabajo, ¿no? Excepto reunirme, hago de todo. Y siempre suelo comentar a mis compañeros que me cunde más el trabajo cuando estoy fuera que cuando estoy aquí, porque muchas veces nos reunimos en exceso, a veces perdemos un tiempo, bueno, quizá por esa forma que tenemos de ser sociable, que no podemos muchas veces, digamos, no podemos muchas veces deshacernos de ella en el trabajo, y nos impide ser todo lo eficientes muchas veces que deberíamos. El teletrabajo, si se tiene unas herramientas adecuadas, es una forma de trabajo muy válida, y obviamente pues muchas actividades se deben hacer in situ o incluso con reuniones cara a cara, ¿no? Pero es por ejemplo, para la parte administrativa de una empresa es muy posible el teletrabajo. Y luego para la parte técnica de una constructora, todo lo que tiene que ver con el trabajo de certificación de facturas, de comprobación de mediciones, de estudio de proyectos, todo esto es absolutamente compatible con el teletrabajo. Sí. Bueno, por lo menos esta crisis sanitaria nos ha hecho avanzar esos, quizás dicen que hasta 10 años en cuanto al teletrabajo, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda, sí, sí, sí. Así es. Y se quedará parte de esta actividad, sin duda, ¿no? Con nosotros. Por ejemplo, yo qué sé, había en ciertas situaciones de empleados que por temas personales pues han tenido problemas en acceder a la oficina, o por temas personales varios. Yo muchas veces les decía, bueno, ya había instalado, de hecho, por ejemplo, en nuestra empresa, en algunos de los técnicos en casa ya tenían instalado un control remoto, un escritorio remoto para acceder al servidor de la empresa, porque yo mismo había ya en el pasado implantado este tema un poco como solución
a personas pues que o bien tenían, por ejemplo, recuerdo una compañera que tenía un niño muy pequeñito y ella sabía lo difícil que era sustituirle y se le sustituye, pero llega un momento que dice yo puedo, pero tengo estas limitaciones con el niño, no te preocupes, trabaja a las tardes, así, o sea, hay muchas cosas buenas que nos puede traer el teletrabajo. Bueno, Sin lo que duda. veo es que sois una empresa muy avanzada y muy escandinava, porque esto, la Sí, verdad que hay que darle valor, sobre todo por lo que has dicho, es una manera de aunar el trabajo con la vida personal y sobre todo con sí, la proyección profesional en el tema de las mujeres. Y sí, me sí, alegra sí. que lo cuentes porque es un Sí, plus. así es, así es. O sea, en este momento se han instalado, si en esta empresa somos aproximadamente 27, 28 técnicos que acceden a un ordenador, al servidor, etcétera, y casi yo creo que 10 ya tenían instalado en casa este modus operandi, pues para muchas cosas, ¿no? O sea, entonces, pero aún así yo creo que se va a quedar y se va a quedar para nosotros, para esta empresa, este tipo de trabajo en el futuro parte se va a quedar seguro. Es muy importante asumir que el cambio de paradigma ha llegado, que hay que mirar quizás desde otras perspectivas las empresas y claro, los que ya estabais preparados es simplemente es Sí, adecuar la forma. sí. Oye, una cosa, Josécho, ¿a ti qué te parecen exactamente cómo se están llevando a cabo las medidas? Yo no sé si habéis necesitado o no, no por necesidad, sino también como para adecuarse al momento financiero de ahora. ¿Piensas que son suficientes, que al sector de los autónomos realmente se le da un apoyo o simplemente se pone en papel hablar sobre las ayudas sin realmente darlas? Bueno, vamos a ver. Los autónomos y las empresas quizás somos diferentes cara a las ayudas que se están ofreciendo. A ver, yo creo que está habiendo un despliegue de medios muy importante, acompañado también quizá por un despliegue de fuegos artificiales que hasta cierto modo quizás sea necesario para tranquilizar en un momento complicado a la gente. Pero bueno, pero hay muchos fuegos artificiales y algunas ayudas, ¿no? Es lo que yo veo un poco. Bien, para las empresas, en principio, la posibilidad de hacer ERTES, que es una buena forma de estar un tiempo paralizado quizá para el sector del turismo o sectores que realmente no pueden reanudar, pues de poco les van a servir los ERTES, porque si la situación se prolonga mucho en el tiempo, va a servir quizá efectivamente para resolver una situación, digamos, actual, momentánea, hasta que esa gente pueda ir reciclándose. Los sectores que hemos estado, que sí, que no, un poco como somos los sectores de la construcción, la industria, la primera fase del confinamiento, de hecho, yo creo que al haber una disminución de la producción, algunas empresas de construcción se acogieron a los ERTES, después han vuelto a reabrir, han necesitado a la gente, después volvemos a cerrar, después volvemos a Ya. abrir. Un poco, estamos en una situación muy complicada en ese Sí. sentido, ¿no? Entonces, yo creo que quizá lo más importante es un poco el respaldo financiero, ¿no? Porque yo creo que una empresa, cuando llega este momento, intenta ver cómo afronta las cosas y las ayudas prácticamente son una tirita, ¿no? Las ayudas, porque el problema es de fondo, ¿no? Una empresa tiene obligaciones de pago a 30, 60, 90 días y si no produce de repente, Sí. se descapitaliza, pero a una velocidad tan grande que 2 meses para una constructora sin ningún tipo de producción posiblemente en este país daría el traste con el 50% de las constructoras del país. O sea, Claro. es imposible plantearte que no vas a meter un euro en la empresa en 2 meses porque la salida es tan grande que la situación sería irreversible, irrecuperable, ¿no? Sería un daño importante.
De ahí, pues, bueno, los empresarios no podemos más que acoger, yo creo, de buen grado el hecho de que nos dé la posibilidad de producir. ¿Producir cómo? Con mucha responsabilidad, con responsabilidad. En primer lugar, pues porque las empresas somos personas y este no es un problema menor, es una enfermedad que nadie quiere tener. Y, en segundo lugar, porque el hecho de no producir pues lleva a las empresas a su extinción y, por tanto, Claro. las personas vivimos de las empresas. Sí hemos tenido ciertos respaldos financieros que nos sirven para estar tranquilos, ¿vale? Y no tanto así quizá las ayudas directas del gobierno. Yo creo que son un poquito más a nivel, lo que he dicho antes, fuegos artificiales, tal, pero quizá sí ayudas a corto plazo en situaciones, pero en el fondo quizá el respaldo financiero y la capacidad que podamos tener las empresas de alguna forma de producir en parte, ¿no?, de nuestra actividad. Claro, has hecho un resumen excepcional Sí. y muy concreto porque es así. Quizás a las constructoras os pasa eso. Sí que es verdad que a otros sectores, como por ejemplo pueda ser el comercio, también les sucede eso. También ellos pagan a 30, 60, 90. Tener 2 meses parado supone muchas veces pues es una descapitalización y no tener cash por ningún lado para Así es. afrontar los siguientes pagos, ¿no? Y la solución Sí. es la que tú has marcado. Uh-huh. En cuanto al futuro, como no quiero que seas aquí un adivino, pero ¿lo ves tan negro como dicen? ¿O crees que va a ser también una forma de escalar? O sea, al principio será un poco más difícil, pero volveremos a coger los ritmos normales de producción. A ver, yo creo que en cuanto al futuro, yo creo que por un lado podemos, dentro de este sector, del sector de la construcción, siempre y cuando podamos producir en sí la actividad de la construcción, yo soy optimista en el sentido de que creo que se puede llevar a cabo implementando protocolos de seguridad en los planes de seguridad y salud de las obras referentes al COVID. Yo creo que se puede perfectamente producir con bastante seguridad, con mínimos contagios y, de hecho, yo creo que ya se está haciendo. De hecho, los, digamos, casos que en este momento se están tratando provienen de los contagios que se pudieron producir en la primera fase de confinamiento, que sí estábamos produciendo, y además no teníamos los medios que tenemos ahora ni los conocimientos. Importante. ¿Vale? Y tampoco el comportamiento, porque era algo más nuevo. Ya empezamos todos a estar más activos. Sí, empezamos a ser conscientes, ¿no? Y nosotros mismos, nuestra propia conducta a todos los niveles es más correcta que aquella. Y sin embargo, se ve que hay una disminución importante y que el golpe sanitario se ha producido, ¿vale? Yo creo que si el golpe que es lo realmente preocupante a nivel social, ¿no? que sanitariamente se pueda atender el problema, eso ya se ha parado, ¿no? Ahora tenemos todos que aprender a producir, porque es importante que sepamos que es importante mantener la actividad productiva. Claro. Y hacerlo con responsabilidad. Y para eso las empresas necesitamos tener EPIs, necesitamos tener mascarillas, necesitamos poder hacer test, necesitamos tener unos medios que no hemos tenido en esa primera semana y, sin embargo, que empezamos ya poco a poco, con mucho esfuerzo y quizá poniendo mucho más dinero de lo que ellos debería suponer, pues empezamos a tener. En el futuro, ¿qué creo? Pues que va a ser mucho más fácil. Va a ser más fácil comprar mascarillas, los test van a ser mucho más accesibles y vamos a poder controlar las cosas mejor. En ese sentido, soy optimista, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todas las empresas y toda su actividad se desarrolla en un contexto. Y el contexto es un contexto de recesión, ¿vale? Y en ese sentido existe una preocupación. Una preocupación porque, como todos, el sector de la construcción es sensible a la recesión y muy sensible, además. Es uno de los más sensibles hasta el momento. Claro, se confluyen dos cosas malas, ¿no? Una, que el sector del turismo, que era el que quizá mejor aguantaba las recesiones, ahora
ese sí que está bajo mínimos y en una situación precaria. Y el sector construcción-industria, que somos los que más dependemos de las crisis, vamos a sufrir en sí misma la crisis que ya todo esto va a arrastrar, ¿no? Entonces, yo no lo sé, yo quiero creer que que no va a ser una crisis prolongada como la que fue, no lo sé, quiero creerlo, o sea, confío y de verdad que quiero creer que eso va a ser así porque es muy reciente y todos lo hemos pasado muy mal. Y quiero creer pues que en el 2021 a finales pues podremos de nuevo pues un poco remontar el vuelo y no sé si llegar a los niveles pues en los que nos ha pillado todo esto, ¿no? Bueno, esperemos que no sea tan duro e intentar salir de este pozo. ¿Qué vas a hacer, Sí. Josécho, el día que termine esto? El Que nos día que dejan termine el el confinamiento a nivel confinamiento, claro personal. está, sí, porque lo demás todavía nos Bueno, queda. es que yo pienso que el confinamiento a nivel personal no va a terminar hasta que no haya una vacuna, hasta que no adoptemos este bicho entre nosotros, le hagamos uno más de nosotros, como hemos hecho a la gripe, como hemos hecho a tantas enfermedades que conocemos que son peores o mejores, pero que están asumidas dentro de los riesgos. Y eso no será hasta que no haya un tratamiento primero que no lo haga bueno, pues Tan letal. tan letal. Y después, hasta que no haya una vacuna que no pueda prevenir, más sobre todo a la gente mayor, pues hasta entonces yo creo que tampoco va a haber un desconfinamiento, decir, bueno, ahora ya, yo lo primero que haré posiblemente que me dejen será irme a pescar, porque me encanta irme a pescar y sufro mucho viendo el Facebook de todo el mundo, manda sus días de pesca y sus almuerzos vamos, es un suplicio, no quiero ver mi Facebook de pesca. Claro, entonces seguramente haré eso, ¿no? Pero poco más porque volveremos a nuestra casa y volveremos a tener mucho cuidado con quién estamos. Claro que Y sí. aquellos que lo hayan pasado y si se descubre que hay una memoria inmune relativamente segura, ¿vale? Pues, bueno, pues nos relacionaremos, si se relacionarán con más tranquilidad, pero el que no lo ha pasado, yo creo que seguirá estando inquieto hasta que no se normalice. Y por lo que nos dicen o lo que yo capto es que hablamos de un año, hablamos, no sé, el tiempo, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que no va a haber una salida de la gran fiesta y el gran tal. Y eso, pues hay sociedades que les va a costar menos, pero a la nuestra nos va a costar mucho, ¿eh? Y quizá, y lo peor de todo es que quizá nos haga cambiar incluso, ¿no? ¿No? Bueno, es que el cambio de paradigma va a ser total y muchas veces queremos creer que solamente nos va a afectar a un lado, que va a ser el profesional, pero es lo que tú Sí, dices, hasta que salga la vacuna, cuanto menos, vamos a tener que aprender a vivir de distinta manera. Somos muy sociales, pero sí que sí. es verdad que de distinta manera. Ahora, simplemente con que nos dejen eso, salir a hacer deporte, salir a pescar, salir a hacer al monte, lo que nos gusta, Claro, claro. bueno, pues ya solo con eso va a ser un alivio sin ninguna duda. Bueno, Va a ser Josécho, un alivio. pues te agradezco muchísimo esta charla, este ratito que nos has dedicado. Creo que ha sido muy esclarecedor todo lo que nos has contado. Ha sido un punto de vista tranquilo, pero muy eficaz. Y por eso mismo yo te lo agradezco. Vale, vale. Muchas gracias a vosotros, sí. Muchas Gracias. gracias. Venga, hasta